O PP da Pobra carga de novo contra o Executivo local, o que acusa de ser o verdadeiro responsable do retraso no inicio das obras de remodelación previstas no pabillón municipal de Venecia, pechado dende hai máis de 2 anos. Segundo sinalan, unha vez que tiveron acceso a todo o expediente, constatouse como a tardanza no comezo das reformas se debeu a unha falla de dilixencia e de resposta por parte do equipo de goberno, e nunca da empresa adxudicataria, tal e como, segundo sinalan, dende o Concello querían facer ver. Nuestra sorpresa es que después de llevar casi más de 2 años reclamando información de la situación y nunca habernos contestado ninguno de los múltiples escritos que hemos presentado, nos encontramos con esa rueda de prensa donde además manifiestan que, oye, el Ayuntamiento ha tenido que indemnizar a la empresa constructora porque la culpa del retraso es de la administración local. Nuestra sorpresa fue mayúscula y por eso hemos... al amparo de la legislación vigente, solicitamos un pleno extraordinario para que se nos aclare toda la situación de cómo ha sido el proceso y realmente quién políticamente es culpable de todo este desaguisado que demuestra una vez más la incapacidad y la incapacidad y la falta de gestión de este equipo de gobierno. Este vindeiro xoves o PP intentará que o goberno municipal asuma as súas responsabilidades, exixindo respostas sobre os gastos adicionais que se ocasionarán e os prexuizos que para as entidades deportivas e a veciñanza en xeral está a ter o peche do polideportivo dende hai tanto tempo. Pedimos la reprobación o la recusación del alcalde, pero incluso entendemos que estos que siempre tienen un listón muy alto a nivel de legalidad y ética política y moral con respecto a los demás, suponemos que una vez demostrado que realmente son los responsables, alguno de ellos, o el alcalde o la concejala de deportes, de la situación actual, pues dimitirán y asumirán la responsabilidad tanto política como incluso económica, porque creemos que no es de recibo que encima los vecinos, después de estar 26 meses sin disfrutar de una instalación, tengan que poner de su bolsillo, con sus impuestos, el desaguisado y la incompetencia de este equipo de gobierno que no ha sabido gestionar una infraestructura de este tipo.